Aleluya. Aleluya. Vive Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Te adoramos. Vive Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Santo Te eres. adoramos, Espíritu Santo. Te alabamos, Jesús de Nazaret. Mi alma alaba a Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Dios bendiga a la gente linda que se está conectando allí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos aquí en vivo y a todo color. Desde Pawtucket, Rhode Island. Gloria a Dios. 43 Summer Street, S-U-M-M-E-R, Pawtucket, P-A-W-T-U-C-K-E-T en Rhode Island. 02860. Los que quieran llegar, que estén en el área, pueden venir. Comenzamos a las 7 hoy y los domingos desde las 11:30 abrimos este lugar santo para adorar al Señor, para congregarnos en un mismo espíritu, en la espera de nuestro Rey. ¿Cuántos esperan al Rey? Aleluya, aleluya, aleluya. Hay un Rey que viene. Santo. Su nombre es Jesús. Gloria, gloria, gloria. No importa lo que estés pasando, Santo. no importa lo que vivas, Jesús te viene a recoger. Jesús viene a recoger la iglesia, gloria al Señor. Así que vamos a poner el mensaje, gloria a Dios, bajo el tema cuidado, gloria a Dios, cuidado con las influencias adversas a los planes de Dios en tu vida. Estudio bíblico. Por eso le digo, usted tranquila, porque usted está. Vamos a hablar de mire, yo. Gloria a Jesús, aleluya. Que usted vea, santo, santo, santo. Adoramos a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Disculpen allí, gloria a Jesús. Aquí estamos de nuevo. Saludos a todos. No se asusten, gloria al Señor, que Dios está aquí. Amén. El teléfono estaba mal puesto, gloria al Señor. Ya lo arreglamos. La hermana sin saber me saluda y me empieza a hablar de unas experiencias. Y le digo, pues usted me está quitando el mensaje. Porque de eso es lo que yo vengo a hablar. Iba a hablar normalmente del estudio bíblico, de lo que hemos hablado en otras ocasiones, de lo que, perdón, estábamos, gloria a Jesús, aleluya, de lo que hemos estado hablando, gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo me dijo que hablemos de esto que vamos a traer. Cuidado con las influencias adversas a los planes de Dios en tu vida. Y vamos a ir como referencia al libro de Job, capítulo 2. Aleluya. Qué lindo es Dios. Ay, gloria. Sabe que el reino cela. Santo. Nuestro esposo está enamorado de nosotros, de la iglesia. Oh, santo. Y a veces tal vez queremos dejarlo todo y salir corriendo, pero hay un fuego como Jeremías Gloria. que nos mantiene ahí conectados. Este es el mejor wifi, ¿sabe? El Espíritu Santo es el mejor internet, el mejor consejero, el mejor maestro, el mejor doctor, el mejor amigo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor todo. Ustedes pueden adorarlo, gloria al Señor. Saludamos a toda esa gente linda que nos está viendo desde diversas partes del mundo y nos van a ver. Un abrazo fuerte en el amor sublime de Jesucristo, quien vive en nuestros corazones y quien nos ha, ¿verdad?, levantado para su gloria. Vamos a orar antes de todo, gloria al Señor. Así que si no estás guiando, te invito a que inclines tu rostro y cierres tus ojitos. Y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor Espíritu Santo, en esta hora, invocando tu nombre y tu presencia para que tú nos des profundidad, dirección, enseñanza bajo tus sagradas escrituras implantadas en este libro a través de hombres inspirados por ti, Señor. En este día, Dios mío, todo el que esté enfermo en Facebook, que tú lo sanes a través de tu palabra, de tu verdad, de tu poder. Una palabra con potencia del cielo, una palabra no hueca, palabra llena de unción, llena de poder de Dios, que sana, que liberta, que restaura, que rompe cadenas, que echa fuera a los demonios y que ayuda a la iglesia a seguir esperándote. En esta hora pedimos por las peticiones de todos aquellos que nos han pedido oración de lejos, de cerca, nuestra familia,
Pedimos por esta casa, pedimos por los hermanos, Dios mío, que tú los puedas traer, los que vengan de camino, tráelos, no dejes que nadie se quede, aleluya, el que no pueda venir, pues también cuídalo, Señor, de manera especial. Te pido, Dios mío, que tú hagas maravillas en ellos, en nuestra familia, en todos aquellos, Dios mío, que están de una forma u otra conectados a esta casa. Casa de gloria, casa de bendición, casa de vida eterna en Jesucristo de Nazaret, nuestra roca. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, y te damos las gracias para siempre en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor, pueden sentarse. Como les estaba diciendo, íbamos a seguir el estudio bíblico, pero el Espíritu Santo, y dicho sea de paso, tengo un montón de mensajes que yo digo, Señor, pero esto parece como si yo fuera de iglesia en iglesia llevando mensajes. Pero estos mensajes son para aquí. Quiero decirle y darle un consejo a todos los pastores que me estén escuchando, hermano. No busquen que Dios los monte en aviones para ir por el mundo. Busquen que Dios los use para cuidar al rebaño. Porque a veces queremos ir por el mundo, pero la iglesia de nosotros está encarecidamente llena de necesidades. Aleluya. Entonces queremos bendecir a otro por allá y darle comida y darle aquello, pero entonces los que están en casa, mientras nosotros nos vamos, el diablo viene a hacer fiesta. Y hay que cuidar nuestros hermanitos. ¿Verdad, hermano? Amén. Cuando usted tenía sus hijos pequeños, usted no los dejaba con nadie. Usted se quedaba ahí como la gallina cuidando sus polluelos. Así que no es malo salir, en un momento dado el Espíritu Santo los va a mandar a salir, gloria a Dios, una visita a la misionera, puede ser una vacación, un descanso familiar, porque somos seres humanos y no somos los apóstoles, ya ellos hicieron el trabajo, nosotros somos testigos de Cristo, testimonio vivo del poder de Dios. Pero cuando tenemos unas responsabilidades tenemos que estar con lo que Dios nos dio. Amén. Llueve, truene, relampaguee, se abra la tierra, tenemos que estar ahí hasta que el Espíritu Santo diga sal o haz esto, haz aquello. ¿Ven? Amén. Así que Dios me ha encomendado esta palabra. La vamos a encontrar en Job capítulo 2, vamos a hablar un poquito de las influencias malignas. Las influencias malignas. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice la Sagrada Escritura: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, estamos en Job capítulo 2, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? ¡Wow! Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Telmanita, Bildad, Sujita y Sofar, Manatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rascó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo.
Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Número 1, Dios nos está diciendo, cuídate de las influencias negativas. ¿Cómo puede llegar? A través de una persona. ¿Cómo puede llegar las influencias negativas en un sueño? ¿Cómo pueden llegar las influencias negativas en una visión? Hay visiones de Dios, pero hay visiones que no son de Dios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo, capítulo 4, dice que se le entregó todo al enemigo. También el apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistáis en la fe. Por eso es necesario que la iglesia y el que quiere salvar su alma de la condenación y de los días venideros tiene que estar en constante comunión. Hay que hacer una balanza. Tú no puedes orar más y leer menos la palabra. Tú no puedes orar y ayunar y dejar la palabra. Tú no puedes alabar a Dios y dejar todo lo demás. No, tenemos que hacer una combinación entre oración, búsqueda, palabra y adoración, porque esa es la conexión con el Espíritu. Dice la Biblia que los que buscan las cosas del Espíritu son los que están conectados en cierto modo al cielo. Aleluya. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, ayuno, oración, palabra, vigilia. Y a veces no podemos sacar los tiempos para hacerlo, pero sí lo podemos orar primero. Méteme en tus profundidades, méteme en tu ayuno, méteme en tu oración. Dirígeme, guárdame, líbrame de la tentación. ¿Cómo se aprende todo esto? En la búsqueda de la palabra. Hablaba con un siervo hoy y le decía que yo le digo a la gente que lean los evangelios primero para que conozcan la vida de Jesús en la tierra y lo que Él dijo. Porque es bien importante cuando tú oyes a Dios encarnado diciéndote lo que te va a llevar al cielo sobre todas las cosas. Toda la palabra de Dios es puesta para inspiración y para penetrar hasta lo profundo. Pero cuando tú escuchas a Cristo directamente, ya tú sabes que el que te da una mejilla tú tienes que poner la otra. Entonces, si tú no tienes ese sostén y esa forma de reaccionar, quiere decir que hay que bregar con eso primero. Entonces, mucha gente, no sé si lo veo que yo lo puse, mucha gente quieren llevar la palabra al mundo y predicar, pero su casa está en el suelo. Entonces, es mejor predicarnos a nosotros mismos primero. Trabajar en nuestro hogar, trabajar con nuestras debilidades, meternos, como usted dijo, hermana, meterme con el Espíritu. Ya yo no quiero escuchar a más nadie, poco a poco que el Señor me llene, que me llene de paz, que me dirija, porque en cierto modo eso es sabio. Nosotros no podemos alcanzar nada si Él no lo hace. Dice, sin mí nada puedes hacer. Entonces, hay muchas personas que quieren alcanzar el mundo, pero Cristo no está ahí. Tú los ves en los aviones y llevan comida y brincan y saltan y se anuncian por todos lados, pero cuando tú ves, es un conjunto de llamadas por teléfono, WhatsApp, Messenger, Facebook. Voy para allá con cargamento, lo vamos a poner por todo lo alto para que el concilio brille. Aquí el que brilla se llama Jesucristo. Y cuando una persona empieza a alardear de algo que ni tan siquiera construyó desde un principio, olvídese que ahí la gloria se la dio sin querer, queriendo. Y la gloria es de Jesús. A mí Dios me ha dicho, tranquilo, que yo soy el que los traigo. Yo sé que los traigo. Yo orando recuerdo que el día que iba para el aeropuerto con usted, que empezamos a hablar, yo no le dije nada, pero yo me recordaba de esa palabra. Cuando usted me dijo que tengo una invitación para aquí y Dios me ha dicho que vaya, yo no voy, yo me quedé, Señor, que quede tranquilo. Pero me recordé de las oraciones que le hacía el Espíritu Santo. Porque hay personas que, hermanos, aunque parezca, y hermanos que me están viendo por ahí, aunque parezca difícil de creer, cogen las cosas del Señor y las tiran al zafacón. Ah, eso que dice ese pastor. La gente rápido, ese pastor, y no sabe que ese pastor es como uno de los Moisés que está en la Biblia. Y el que desecha al que está detrás del pastor, no desechó al pastor, desechó a Dios.
Y por eso muchos están perdidos, lamentablemente, por ahí. Apartados. ¿Sabe que el no visitar la iglesia es estar apartado de Dios? Dios me hablaba de eso y me decía, yo no sé quiénes son los que no están congregados, que cuando mueran me digan Jesús. No, porque yo no ando en división, yo voy acorde a mi palabra. Si yo digo congrégate, tienes que congregarte. Y si te mueres sin congregarte, te perdiste. Ahora yo entiendo. Ahora entiendo. Porque es un espíritu de error. Dice la Biblia. Por eso yo le oro al Señor, le digo, Señor, por favor, no deje que caiga en error. No deje que se dañe mi corazón. No deje que se dañe mi sentimiento, mi ser. Porque la prueba a veces es fuerte y el hombre viejo se quiere levantar. Pero entonces ahí es que debemos bregar con ese hombre. Y él, ya yo no soy aquel. Salte, vete, fuera. Mira, ahora mismo, yo estoy un poco cansado. Yo estuve toda esta semana a fuego, como dicen por ahí. Y yo pude haber dicho, ay Señor, hoy no. Háblale tú por ahí. La hermana Lidia no venga, fulana no venga, va, y llamar a todo el mundo. Mira, y los demás faltan. Ellos, tú sabes, en cierto modo Dios bregará con ellos y espero que pues despierten y en un momento dado digan, voy a darle lo primero al Señor, porque el Señor es el que te ayuda. Pues con tan siquiera darle una asistencia y decirle gracias, la cosa mejora. Pero cuando uno dice, déjame preocuparme por esto y desecho lo del Señor, entonces ahí hay problemas y las cosas no arrancan. Y eso es lo que yo trato de explicarle a la gente. Bueno, que Dios quiera que todos los que se han apartado, que me estén escuchando donde sea, vuelvan a la iglesia, oren a Dios y se vuelvan a congregar. Si están cerca de aquí pueden llegar y empezar de nuevo un nuevo comienzo realmente en Cristo. Yo no soy doctrinal. Usted puede llegar a la casa de Dios, ¿verdad? Como sienta, aquí se le va a recibir y se le va a dar la mano. Estamos hablando de las influencias negativas. Dice la Biblia que en un momento dado Satanás tentó a Job. Satanás subía al cielo y de vez en cuando iba y se paseaba entre los ángeles. ¡Wow! ¿Ha puesto a analizar eso? Satanás se paseaba entre los ángeles de Dios, o sea, se vestía como ángel de luz. ¿Qué dice la Biblia? Que su ministro y Satanás se viste como ángel de luz. Parece una luz. Quiero traer algo que el Espíritu Santo me está trayendo en visión. Hace poco había en México un hombre que tenía como 40,000 personas. La iglesia parecía un estadio, arriba, al medio, abajo. Abajo de la tierra había un sótano y él por ahí era que salía y entraba porque la gente lo seguía. En las calles estaban pendientes a él, todas las mujeres con mantos en la cabeza y unos cánticos y la gente. Pero de momento, ¿sabe qué había abajo de la iglesia? Mire cómo Dios saca lo oculto a la luz. Y parecía de luz. Bien vestido, bien engabanado. Pero abajo de la tierra había un camino y tenía diversas como sinagogas, como cuartos. Y ahí metía a los niños y se acostaba con ellos desde pequeño. Le tenía ahí que dibujos a las paredes de animalitos y él se los llevaba y empezaba a hablarle aparentemente cosas bonitas y terminaba, ya usted sabe, haciendo cosas indeseables a los niños. Y Dios lo sacó a la luz. Y el pastor, de ser pastor, ahora está preso. Para que usted vea. Satanás se mete en los cuerpos. Judas caminó con Jesús. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos, predicaba la palabra, habló con el maestro, estuvo con el maestro, lo vio hacer cosas grandes, recibió lo mismo que los otros apóstoles, pero al final su alma se perdió porque no tan solo entregó al maestro, sino que era un ladrón. Tenía la bolsa, lo que le llaman por ahí los ofilacios, y miraba para todos lados y se lo embolsillaba. Aquí en este camino hay que tener mucho cuidado. Número 1 es la integridad. La vida de Job. ¿Cómo era Job? Dice que era justo. Si va al versículo 1, capítulo 1, dice que era perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 4 cualidades. Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y para ser perfecto, la gente dice, no, yo no soy perfecto, justificándose. Pero cuando usted va a Santiago, capítulo 3, ahí te dice cómo uno puede ser perfecto. Job era de pocas palabras y de mucha adoración y de mucha entrega al Señor. El Señor dice en su palabra que mi yugo no es difícil, o sea, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Lo que hay que hacer es obedecer. Si la palabra del Señor dice no forniques, pues apártate de la fornicación. Exacto. Si la palabra de Dios dice no mienta, pues no mienta. Pero el diablo es padre de mentira y hay personas que están habituadas al pecado como si nada, como algo normal, porque la Biblia también Un dice plato de comida. que hay hijos de luz, pero hay hijos de las tinieblas. ¿Entiendes? Entonces, los hijos de las tinieblas siempre tienen la mentira en la boca. Y es más fácil para el enemigo entrar en ellos. Y empiezan a buscarte cuento, a llamarte, cuando en realidad tú no puedes atenderlos. Eso fue lo que yo ahorita salí corriendo. ¿Por qué? Porque el diablo en cierto modo quiere detener algo que tú vas a recibir. Y la bendición no tan solo es que tú la puedes ver, hay bendiciones espirituales que llegan a tu mente en palabras reveladas. No es lo mismo predicar la Biblia, hablar de la Biblia, que tener una palabra revelada. Mira lo que está diciendo ahí. Y eso nos abre los ojos del corazón. Dice la Biblia que Satanás subía al cielo entre los ángeles de Dios. Escuche esto. Para que usted vea, la Biblia dice que Dios deja salir el sol para buenos y malos. El Señor no le prohibía la entrada a Satanás. Él entraba y salía. ¿Y de dónde venía? Vengo de andar por la tierra y dar la vuelta. Estaba por Potoque, bajé a Nueva York, subí a Pensilvania. Alábalo si puede. Ay, no viste a mi siervo Job. Empezó una conversación entre Dios y el diablo. Estaba por allá por Potoque y vi todo. ¿No sería que viste a Lidia adorándome en la sala? Una mujer recta, perfecta, temerosa de mí, apartada del mal. ¿Y cómo te sabes? El Espíritu Santo me enseña. Yo doy toda la vuelta. Salgo de la habitación, voy por la cocina. Sí, porque a usted le gusta adorar en libertad. Así es que yo hago. Por eso que nos llaman los locos. Así es que yo hago. Porque estamos en el espíritu. Yo camino todo mi apartamento adorando, cantando, hablando con él. Así que Amén. Porque ese es. Gloria a Dios. Y la hermana Marta, ¿le quedó? ¿Está enferma? Hermana Marta, ¿le quedó? Sí, parece ser que se puso ahí, que no come mucho dulce. Ay, bendito, está bien. Qué bueno que llegó. ¿Qué sale tarde, verdad, hermana? Diga, hermana. Bendito, usted sale de trabajar para acá. Sí. ¿A qué hora sale? ¿A las 3 o a las 4? 4:30. Y a descansar un ratito para venir. Obediencia, ¿ves? Sí. Yo No, y se ve diferente ya. Van a estar victoria ahí. Sí, claro, solo ahí después me hace una oración por mi hijo que me entró una alambre y me está molestando. Está bien, vamos ahora, claro que Y sí. necesito Qué también linda, qué una oración bendición. por mi hijo Jesús. Está bien. Por un hijo que tengo en Florida que mire, Gloria a Dios, vamos a orar por él. Gloria a Dios. estoy pasando. No se preocupe, que aquí está el Señor. Santo, aleluya. Pues sí, como le estábamos Voy a diciendo, ir al baño. entonces empezó una conversación entre Dios y el diablo. ¿Acaso no viniste en otras palabras, a tratar de querer que yo lastime a mi siervo Job? Y miren, el diablo no se le quedó callado. Piel por piel. El hombre te dará. O sea, déjame tocarlo para que tú veas cómo te maldice. En otras palabras, Job, el diablo le estaba diciendo a Dios: tú lo tienes demasiado bien. Tiene su familia, porque él venía de ver lo que él tenía. Ya lo estaba acechando. Toda su riqueza, todo su. Ya la serpiente estaba buscando cómo atacar. Para tentarlo. ¿Usted no ha visto el ataque de la culebra? La serpiente no va de momento y se te levanta. No, la serpiente viene suavecito. Mira, no saco la cabecita. Por eso hay gente que por la ventana está mirando a Lidia. Ay, ¿a qué hora es que sale? Ay, estará en el parking. Mira dónde va. Ay, la estoy viendo. Mira, lleva una nena. ¿Qué será eso? ¿Se habrá robado esa niña? Hay que chequearla. Así andan los demonios en las personas que no quieren buscar de Dios. La Biblia dice que
El justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, andaba menosneando a Job. O sea, dándole la vuelta. A ver dónde podía atacar al justo, al perfecto, al temeroso de Dios y al apartado del mal. Porque no había por dónde atacar a Job, no había. Dice la Biblia que Job hacía banquetes de adoración a Dios por sus hijos. Porque él decía, si mi hijo te ha fallado, pues por lo menos con esta adoración, que por lo menos Dios perdone el pecado de mi hijo. Y así Job cubría su casa. Vamos a seguir. Dice la Biblia que cuando Dios le permitió al diablo herir a Job, dice la palabra que él se fue y lo hirió con una sarna maligna, desde la punta del pie hasta la cabeza. Estamos en el capítulo 2 de Job, pero cuando usted empieza a leer el 1, se fueron los hijos, se fueron las vacas, se fue lo que tenía el ganado y se quedó todo. Pero hay un punto que quiero que usted vea. El diablo no pudo meterle mano a Job así porque sí. Él primero acechó, pero había algo encima. Anda, liba soja, manso. No lo pudo tocar, pero escuche esto. Anda aquí a soja, magua. Y mira lo que usted estaba diciendo. Aquí empezó la unción a fluir. Yo siento a Dios. ¿Qué usted hace en su casa? Usted camina por todos los cuartos y empieza a adorar a Dios, y adorar, y adorar, y adorar. Esa adoración le produce a usted un campo, como diríamos, un campo de poder, de protección en el espíritu. Y ese era el campo que el diablo no podía atravesar. Ay. El diablo no puede atravesar el campo de un adorador. En espíritu y en verdad. Y el adorador no es nada más aquel que abre la boca para adorar a Dios y exaltarlo. El verdadero adorador de Jehová hace lo que Dios le mandó a hacer. Santo, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Santo, aleluya. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no tenía nada que hacer con Job. Dice la Biblia que tenía riquezas y tenía, bueno, imagínense, caballos y animales. Y el diablo estaba fuera de ese cerco, buscando cómo entrar, hacerle daño a Job, tentar a Dios para ver si podía lastimar a Job. Porque la alabanza de Job, en todo su ser, la alabanza, la adoración que él usaba con su cuerpo, que no es nada más y nada menos que la obediencia a Dios, y después todos esos holocaustos, todo eso que Job hacía le estaba molestando al diablo. La alabanza que tú le estás dando a Dios, la obediencia que tú le estás dando a Dios, no importa las veces que a lo mejor has hecho mal, has tropezado, porque somos una simiente de pecado, y hay cosas que parecen estar, pero están desapareciendo de nosotros. No sé si me entienden. Entonces cuando empezamos a adorar a Dios, cuando empezamos y nos dedicamos en el corazón a obedecer a Jehová, a obedecer al Espíritu, a obedecer lo que Dios nos ha mandado, entonces ya esa es la verdadera alabanza. Esos son los verdaderos adoradores que Dios busca en espíritu y en verdad. No es el que toca lindo la guitarra, alábalo. No es el que canta lindo. Yo he visto gente aquí en este altar. Yo he visto uno tocando allá y otro acá. Y gente danzando en el espíritu y ellos mirando para allá y mirándose juntos hacia y riéndose, volteando la cara para allá. Y gente con tremendo talento tocando y burlándose del espiritual. Eso lo vi allá, Dios me lo reveló. Todo el mundo, nadie se dio cuenta, pero Dios me abrió los ojos y ellos estaban mirándose. Wow. El de aquí miraba para allá y hacía. Wow. Y seguían tocando y burlándose del espíritu. En pleno culto. Que si no se arrepienten, digo, lo único que no se perdona es la burla del Espíritu Santo. Miren, yo les voy a decir algo. La mejor alabanza es la obediencia. La mejor adoración no es el canto lindo que tú puedas tener, es como tú obedezcas a Dios.
experiencia. Eso te va a garantizar el cerco que tenías ahora. Estamos hablando un estudio bíblico y quiero que si tienen algo que abundar, que lo digan. Si tienen una pregunta, los que están ahí en Facebook pueden poner su petición o la envían por Messenger. Seguimos orando, no tan solo por ustedes, sino por todos los que se han agregado. Dios está haciendo cosas maravillosas. Me llamó un hermano desde lejos ayer y me dijo, wow, palabra que Dios dio profecía como desde el año pasado ya se está cumpliendo. Aleluya, santo. ¿Sabes lo que pasa? Que Dios es un Dios justo. Ni la mujer puede dejar al hombre, ni el hombre puede dejar a la mujer. Si la mujer le falla al hombre y le pide perdón, pero el hombre no la perdona, el juicio viene para el hombre. Punto. Si el hombre le falla a la mujer y la mujer desecha al varón, viene juicio para la mujer. Y yo se lo dije al varón, le dije, tú no te muevas. No dejes tu casa. No dejes tu familia. Ella se fue, ella te falló. Ella se la verá en el camino con Jehová. Está casi mendigando en la calle. ¿Sabe cómo vive? Sacándose sangre y diálisis y cuanta cosa. Me dijo él, y pruebas de esas de los jatoncitos para que le den chavo y apenas le da para dormir, para vivir. Y le está tirando como la bola, le dice, yo no me voy porque no tengo dónde ir. En otras palabras, si tú me recoges de nuevo, yo me voy. Pero hay un corazón que hay que bregar con él, porque él fue muy herido. Él dice, yo le fallé en un momento dado, pero cuando reconocí, ella no quiso aceptarme y me despreció y me lastimó mi corazón. Lloré un montón y ahora mismo no estoy preparado, no las amo. Hay un corazón que Dios va a bregar con él, porque Dios me mostró que esa familia se une de nuevo. Él predica y ella sentadita. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? En primera fila para que te gocen. Gloria a Jesús. Porque hay llamado poderoso en él. Y el diablo no ha querido que el amigo, el hermano se levante, porque sabe que Dios lo va a usar poderosamente. En fin, no escuche las influencias negativas. Cuando Satanás hirió a Job, estamos en Job capítulo 2 bajo el tema de este estudio bíblico, no escuches influencias adversas a lo que Dios te ha dicho. Dice la Biblia que cuando él fue herido con esa sarna, amada, dice la Biblia que la primera persona que le dijo a Job algo contrario a lo que ni en la boca de Dios había ocurrido algo así, fue su mujer, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Wow, esto está tremendo aquí. Hay que tener cuidado a quien tú escuchas. Hay que tener cuidado de día, de noche, de tarde. ¿Por qué? Porque la serpiente puede apoderarse de cualquier mente, de cualquier corazón. Pedro estaba con Jesús. Y dice la Biblia que Jesús le estaba hablando a sus discípulos de cuál iba a ser su desenlace. Cómo él iba a morir por el evangelio. Y de momento Pedro le dijo, no se pase así, ¿cómo va a ser? Empezó a reconvenirlo, empezó a tratarlo de sacar de lo que él estaba diciendo por su boca. Pero como Jesús era Dios en la tierra, era Dios encarnado, era Dios hecho carne y sangre, se volteó y le dijo, vete, Satanás, apártate de mí. Tú piensas las cosas de la tierra, yo pienso las cosas del Padre. Y quiero que esto lo graben en las tablas de su corazón. Vamos a poner que vienen un domingo a la iglesia y viene un ser querido, y en vez de decirte ve a la iglesia porque tú le sirves a Dios, o yo voy contigo, te puede decir, ay, pero tú siempre en la iglesia, no podemos arreglar esto ahora es que hay tiempo, un domingo familiar. Ahí tú tienes que escoger a quién tú le sirves. Espera que yo salga de la iglesia. Ahí tú tienes que hacer como Cristo y decirle en tu corazón, o abrir tu boca y mirar para allá, porque Satanás no es la persona, Satanás es el espíritu que entra en ese cuerpo. Y lo tremendo es que Satanás, el Señor los reprenda. Él no va a venir con un disfraz de diablo, con los cuernos bien grandes, una espada así para matarte. Él va a venir vestido de ángel de luz. Va a venir encorbatado. Hola, ¿cómo estás? Que te bendiga. Y
como un ángel. ¿Por qué? Porque él era un ángel. Hello. Ay. El más lindo del mundo. Acá, manso, Kima. ¿Por qué dice la Biblia que él que se viste como ángel de luz? Número 1. En la profecía dice que de él no había aparecer. Que Dios le quitó la hermosura. Pero obviamente tiene que vestir de algo. Si se descubre ante ti, ¿qué va a hacer? Dice la Biblia que es como un muerto. Y cama de gusanos lo cubren. Y cama de gusanos por dentro y por fuera. Y fuego, no tiene aspecto. Es una cosa fea. Que si tú lo ves, uy, ¿qué rayo es eso? No tiene aspecto. Entonces tiene que disfrazarse. Hello. Dígale no al Halloween. Hello, alábalo. Ahí. Tiene que disfrazarse. Pero no se va a disfrazar de muerto. Porque muerto está. Se va a disfrazar de ángel de luz. Apóstol. Evangelista. Maestro. Pastor. Profeta. Y mira que hay muchos falsos por ahí. Se va a disfrazar. A venir a ver si puede sacarte del camino que Dios te puso. Hermano, pero ¿en qué iglesia está esta ahora? Estoy allá con el pastor Leonel, allá Dios ha hecho muchos milagros. ¿Y quién la mandó para allá? Pero usted está ahí perdiendo con ese hombre, con ese endemoniado, con ese diablo, con ese mundano. Usted se va a perder también, hermana. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Sí, porque así es que te va a hacer. ¿Cómo no? Alabado sea el nombre de Jesús. Ay, no muere. A Jesús le dijo ¿qué? Le dijeron Belcebú. Y era el hijo de Dios. No te sorprenda cuando a ti tú no vas para el cielo, tú eres un hijo del diablo. Gloria a Dios. No contiendas. Gracias, Señor. Sigue caminando. Porque el diablo va a tratar de que tu fe caiga al suelo. De que tu fe se te pierda. Si quita tu fe, es como quitarte la ropa y dejarte sin nada. El hombre que salió desnudo, cuando Jesús fueron a atraparlo, dice que uno salió desnudo y dejó la sábana y estaba cogiendo desnudo por todo eso. ¿Qué significaría eso? Estaba con Jesús, pero uno no sabe si creía en él. Y eso fue algo que Dios dejó ver. Estaba conmigo, pero no creía en mí. Ay, porque ese no era apóstol. Estaba ahí esa noche. No dicen que salieron cogiendo y uno salió desnudo. No dice que fue uno de los apóstoles, eran discípulos. Ahora, no quiere decir que se perdió tampoco, pero lo importante es que nosotros fortalezcamos nuestra fe en medio de las pruebas. Tomás estaba con Jesús. Jesús se fue. Y Pedro dijo, yo lo vi, mira, la cueva está vacía, que si los lienzos que María para acá y un revolú. Y Tomás dijo, hasta que yo no vea, ahí está la mano, el dedo, en la mano y aquí en el costado, yo no creo. Y el primero que Jesús visitó cuando resucitó de entre los muertos, que se le apareció en el medio del discípulo, fue a Tomás. Le dijo, Tomás, mete tu mano aquí, mijo. Mira. Tú estabas hablando de mí, métela ahí. Y ahora mete la capa que goce. Y la metió en el costado, metió la mano. Incrédulo. Quiere decir que tenía un clase hoyo en la costilla. Y le dijo a Jesús, ningún espíritu tiene carne. Y yo tengo carne y espíritu a la vez. Ay, ay, ay. Wow, qué tremendo, No es lo mismo agarrar una enciclopedia y conocer la palabra que llevar en ti el espíritu de la palabra. Aleluya. El espíritu de la palabra te va a dar vida. Ahora, cuídate mucho. Gloria al Señor. Las cosas pasan. Vamos para adelante, que tú se pone para atrás. Alábalo. Gloria a Jesús. Ahora, cuídate mucho, iglesia. Cuídate mucho. Dígame a mí. Cuídate mucho, pastor. Cuídese mucho, pastor. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando estás sola, cuando estás solo, ahí es que viene el ataque. A veces suena el ¿qué hace? ¿Y cómo estuvo el servicio? ¿Y cómo estuvo aquello? Y mira, ¿por qué?
pero ¿y por qué no fuiste al servicio? ¿Por qué me preguntas ahora? ¿Por qué no fuiste? Ajá. Y hubieras visto con tus ojos. ¿Por qué no llegaste? ¿Cuál es la impaciencia de saber cómo estuvo esto, aquello? ¿Por qué no viniste? A veces hay que pararlo, porque Satanás es un murmurador. Escuche bien, la murmuración no es de Dios. Y acuérdense que cuando vengan a hablar de quién, de su pastor, usted le diga, mira, no tengo tiempo para eso. Gracias, Dios te bendiga. ¡Pah! Murmuración. Y le engancha el Eso teléfono. está en el libro de Santiago. Porque el diablo anda llevando y trayendo. Y eso trae contaminación a la carne y al espíritu. Por eso Jesús no hacía caso. Maestro, ¿te quiere? Si un ciego ve a otro ciego, caerán los dos por el pajarco. Y él seguía. Pero él no se quedaba hablando que si los fariseos y los discípulos le traían. Ahora, como dije una cosa, digo la otra. Dios puede que no cuente eso como pecador, porque en este camino uno tiene cuestionamiento, ¿verdad? Como ser humano, uno compara la palabra con situaciones, pero ya cuando usted nota que alguien empieza a denigrar el lugar donde Dios te ha bendecido, tiene que hacer un punto y aparte. Porque gente bochinchosa y murmuradores, ¿para qué tú lo quieres? No sirve. El bochinche te mata. Sale del corazón. Y el diablo entra en el corazón. Dice que si hay una raíz de amargura que brota en nuestros corazones, va a hacer tropezar a mucha gente. Entonces, aconsejo que cuando algo no vaya mal, primeramente oremos. Segundo, pidamos dirección a Dios. Si hay que hablar con el pastor, con el que sea, uno habla. Porque uno es un ser humano y no entiende, uno está aprendiendo. La vida es un continuo aprendizaje. Puede ser esto, un continuo aprendizaje. Y recuerde que Satanás no va a usar una piedra. Satanás va a usar una persona y sobre todo alguien que esté en su casa. Amén. Mira Job. Dice la Biblia que la primera persona que le dijo a Job, maldice a tu Dios y acábate de morir, fue la mujer. Pero si vamos más allá, era el mismo diablo. Porque ya él tenía el permiso. Y ya había él entrado en ese campo que lo protegía. Él le decía al Señor, si tú le quitas el cerco, entonces yo puedo tocarlo. Y él te va a maldecir en tu cara. Porque él estaba diciendo, yo tengo un plan donde Job te va a maldecir. Porque él va a dar lo que sea. Le voy a tocar la carne. Tal vez a ti vienen y te chocan el carro y te lo llevan y tú puedes, está bien. Te llevan unos tenis, una prenda, pero cuando te tocan esta, duele. Ya es lo mismo. Y él tenía una sarna maligna. Estamos orando por todos los pacientes del COVID, de SIDA, de cáncer. Santo, aleluya. Todos los enfermos, de una cosa o de otra, para que Dios los sane. Aleluya, santo, gloria a Dios. Porque hay muchos con propósito, muchos por el pecado y otros por desobediencia. Hay diferentes casos que han llevado a las personas a sus condiciones. Santo, aleluya. Pero queremos, según fueron llevados hasta esa condición, queremos que la condición los devuelva al Dios que tiene el control de la condición. Sanación. Que la condición lo devuelva al Dios que tiene control de la condición. Porque la enfermedad son espíritus. Espíritus, dice la Biblia. Cuando tú ves todos aquellos enfermos que habían, que Jesús dice que los espíritus salían de los cuerpos gritando, manifestándose de una forma u otra. Porque tú tienes un espíritu de viva, una vivencia, tienes ganas de vivir. Y de momento, ay, mi espalda. Te cae algo y empieza casi siempre de la mente. ¿Por qué? Porque el espíritu controla la mente y controla todo el cuerpo. No vayas para allá. No vayas para la iglesia, tú estás cansada. Y empiezan a bostezar y empiezan los sueños. Ay, hermano, a mí me ha pasado. Eso nos ha pasado a todos. Mira, yo estaba en mi casa. Yo lo digo. ¿A ti no te ha pasado? Yo estaba ahorita viendo las noticias y decía, qué rico está este mueble. Casi, le eché la pierna así para atrás y parecía un gay ahí tirado. A mí también, para que me estaba y yo me di una levantada.
levanté, me dio un baño, no, yo voy para la iglesia. Y yo dije, no puedo. No. Porque si me quedo un gatito, ese gatito va a traer otro gatito. Obediencia. Otro gatito. Y cuando venga a ver esta me va a controlar. Exacto, eso es, no. Entonces, el enemigo de uno mismo, primeramente, es la carne. Exacto. Ese no es tu primer enemigo. Porque la carne duele. Y estamos hablando que Job estaba en carne, ya estaba herido en su propia carne, pero también tenemos otra carne que era la mujer, quien le había dado hijos, quien se acostaba con él, quien era su compañera, quien era su amiga. Y de momento le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Hasta cuándo? Mira cómo tú estás. En vez de darle un apoyo y decirle, el Señor está con nosotros, Dios te va a sacar de ahí. Yo también estoy contigo, olvídate, aunque se me pegue la sarna, te voy a abrazar. ¿Cuántos por? Abrazar, Malaya. Porque el amor de Dios precede sobre todas las cosas. Pero como Satanás había tenido la autorización de Dios, dice la Biblia que ya estaba dentro del cerco. Y lo que estaba dentro del cerco, los hijos, la familia, los ganados, todo lo que él poseía, lo destruyó. Búsquelo, capítulo 1. Sé que vino un remolino y se llevó los hijos, después mató los animales y un revolú. Y los siervos le decían, y solamente quedé yo para decírtelo. Porque si él no hubiera estado, no hubiera sabido cómo se desaparecieron. ¿Cuántos desaparecidos no hay en el mundo? Y no se sabe cómo se desaparecieron. Hasta el sol de hoy nunca los han visto. Solamente Dios sabe cómo esas personas se desaparecieron. Entonces, gloria a Jesús. Ya él había tocado ese cerco y había empezado a trabajar directamente con lo que Job amaba. Sus hijos, su casa, su ganado, su familia. Después bregó con él, capítulo 12. Y después, para rematarlo, usó la mujer que se acostaba con él, la mamá de sus hijos, la mujer de Job, la esposa de Job. La usó para en contra del siervo de Dios. Y él le dijo, como una mujer torpe, porque ahí el fatua quiere decir torpe. Dicho sea de paso, Jesús nos manda en el Evangelio a que no se use esa palabra. Porque dice que el que llame fatua a una persona es reo del infierno. En ese momento, Job estaba bajo un infierno. No, mamita, póntelo tú, qué linda, Dios la bendiga. Estaba bajo un infierno. Perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su familia, perdió todo. Era un rey. Job tenía cosas valiosas, pero lo había perdido todo. Y lo único que le quedaba era su propia carne, su esposa. Y ella le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como una mujer torpe has hablado. De Dios no recibiremos el bien y el mal. Jehová dio, pero también Jehová quitó. Sea Jehová bendito. Y dice la palabra de Dios que en todo eso Job no pecó, inclusive maldijo el día de su vida, de su nacimiento. Imagínense en el estado de enfermedad que estaba Job. Como otro rey en la Biblia, que dice en la Biblia que tuvo una enfermedad en los riñones y de ahí murió. ¿Usted sabe lo que es tener una enfermedad en los riñones? Que la persona se hace encima y todo ese revolú, un descontrol. Gracias, diga conmigo, gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios por Jesús. Porque no estamos viviendo los tiempos de antes, pero Dios nos enseña mucho de esto. Y en este día nos dice, cuídate de las voces adversas que Dios ha hablado para tu vida. Porque si Dios te va a prosperar, si Dios dijo, te voy a dar, no te dijo fecha, pero espera lo que va a llegar. Vuelvo y te digo, este hermano me llamó ayer, o antier me tiró un mensaje. Me contó todo y le dije, todo eso, tú sabes que el Señor te lo dijo que iba a pasar. No te dijo tiempo, pero ya lo está viendo. Y él mismo incluso se lo dijo a su compañera, dijo, yo te lo dije que el Señor te dijo que te iba a pasar todo esto por la decisión que tú tomaste. Mi abuela decía que Dios castiga sin fuerte y sin palo.
Y la gente está buscando a Dios porque lo necesitamos. Claro que sí, Dios es buenísimo, bueno, no buenísimo. Amén. Y es amor. Pero al que no hace la voluntad de Dios, dice la Biblia que es fuego consumidor. Aleluya. Mire, yo soy un hombre temeroso, usted me ve aquí. Pero lo que Dios no quiere que yo haga, yo no lo hago. Una pulserita, una cadenita son boberías. Eso no te hace perder ni te hace salvar. Pero un adulterio, una fornicación, una mentira grande, chiquita, una maldición, una pelea. Mentira es mentira, sagrado. Porque tú puedes contender por la fe. Si alguien me dice, hermana, ¿y usted todavía está detrás de Cristo? Si esos son embustes. ¿Quién le dijo a usted que Cristo existe? ¿Eso es un libro? Ahí no tienes que contender por la fe. Porque si tú te dejas que te metan ese embuste, se te mete en la mente, a lo mejor lo crees y te pierde también. Tú le dices, no, Jesucristo está vivo. Más muerta estás tú. Él vive. Y reprende eso con autoridad. Judas capítulo 1 dice, contender ardientemente por la fe. Es lo único que Dios no te va a castigar, por la fe. Porque si no hay fe, no hay agrado a Dios. No. Sin fe es imposible agradarlo. Entonces, tenemos hoy en día que tener cuidado, porque hay muchas voces. El gobierno está esperanzado en una vacuna. Hasta dinero están dando para que la gente se la ponga. Hello, ¿por qué será? Profundo, Dios sabrá lo que hay detrás de todo eso. Billones envueltos. ¿Qué hay en la vacuna? Cuando te la están pagando para que te la pongas, algo hay ahí que quieren que tú lo tengas. Que yo sepa, las baterías son las que llevan esos líquidos. Alábalo si puede. Yo tengo un sanador que se llama Jesús. El doctor por excelencia. Y la fe del cristiano en mi doctor se llama Jesús. Aleluya. La fe del que tiene a Cristo, la sangre de Jesucristo me lavó de todos mis pecados. La sangre de Jesucristo me hizo sana. La sangre de Jesucristo me dio vida. Ama, sueta, lima, sola la bajanda. Por eso los pastores como nosotros no nos quieren. Y déjeme decirle algo, usted está en una casa pastoral. No se sorprenda si en un par de años usted va a ser el pastor, la pastora. Alábalo ahora. Si Cristo no viene antes. Pero le voy a decir algo. No se deje meterlo mucho al cojal. No se deje intimidar del diablo. Si Dios lo pone pastoral, a dirigir, a predicar, manténgase en la verdad que ha aprendido. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, 1 de Pedro 5:4, porque Emmanuel está con nosotros. Tenemos que seguir bajo esta misma doctrina, bajo esta misma enseñanza de poder, de vida, acordándonos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A lo mejor mañana me cortan la cabeza a mí, me sacan. Usted diga que me la corten a mí también. Que yo voy para donde se fue Leonel, para el cielo. No tenga miedo. Si usted está llena de Jesús, Debemos arrebatado primero. usted va a estar llena del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y le entraron a la pedra y dice que vio los cielos abiertos. Y dijo, Padre, recibe mi espíritu. ¡Fua! Y se fue. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dice, sintió la pedra. Alábalo si puede. La pedra llegó cuando ya él estaba allá arriba. Ese cuerpo no sirve para nada. Ya él había llegado allá. A lo mejor estaba con Jesús Maestro. Tremenda fiesta de Esteban. Y los demonios entrándose a cantazo acá abajo. Y lamentablemente la iglesia tiene un miedo. No pongo la vacuna, me botan. Ore, Señor, no permita que sea obligada. Señor, si es obligada, dime dónde me voy. Yo no me voy, nada me pueden poner obligado. Porque te ponen hoy una vacuna obligado, mañana te quieren poner el chip. Como prueba. Hello. Y esta frente, tócate la frente. Esta frente que está aquí encima de ti está marcada con el sello del Espíritu Santo. Por eso el diablo va a querer poner la marca en la mano derecha o en la frente. Porque es la marca de Dios. ¿Con qué es que tú pones? ¿Qué es lo que tú pones sobre los enfermos y se sanan las manos? ¿Con qué estamos marcados en la frente? Con el sello del Espíritu Santo de Dios. Y como Él no puede marcar, ¿qué hace? Te quiere meter una porquería en una computadora que es de la tierra. Tú eres celestial. ¿Por qué están con esa exigencia? Porque, Tienes que mantenerte, mira, fuerte y firme adentro del corazón.
y decirle a todo el mundo, y no importa lo que se te miren ni lo que te digan, tú dices, yo estoy lavada por la sangre de Jesús, a mí no me toquen. Ustedes sirvan a quien ustedes quieran, pónganse lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. O sea, hay que tener cuidado quién te habla por teléfono, qué te habla. Identifícalo rápido. Cuando tú veas que es una murmuración, cuando tú veas que es como que paz te va, que te vas a poner esto, te vas a poner, mira, ¿viste lo que pasó allá? Pero no hay nada de iglesia. No te quieren acompañar a la iglesia. No quieren orar contigo. Tú le dices, no, discúlpame, hablamos después, invéntatelas y te sales de la conversación. Porque el diablo quiere meterse como espíritu de murmuración, como espíritu de mentira, como espíritu de bochinche. El tiempo se acabó, así que yo estoy. Y la gente no se dan cuenta porque no son espirituales. Esto se discierne con la palabra de Dios, que es espíritu. La palabra de Dios es espíritu, por eso puede estar en el género que sea. Y si estás hablando algo de la palabra de Dios, es espíritu. Y hoy en día, las voces negativas y adversas a lo que Dios te dijo se triplican. Ay, pero te dio el COVID, ahora te vas a morir. Llamaste a la funeraria porque te vengan a buscar. Tiene que decirle que la funeraria ya me quiere lavantejar porque mi cuerpo se va con Cristo. Pero hermana, hay los que estoy tosiendo. Ya te quitan de la... Mire, los otros días me enviaron algo. Ah, mira, tu foto salió en este perfil, cliqué a este link, como yo sé que es un embuste. Yo le dije, sí, yo soy famoso, imagínate que inventé un revolú y me eché a reír y la persona se quedó. No tuvo por dónde hablar ni decir. Porque cuando tú estás llena de la revelación del Espíritu Santo, tú sabes cuando algo es de Dios y cuando viene el diablo vestido de lindo y de bueno. Entonces tienes que guardar esta salvación con temor y temblor. Y mantenerte firme en Jesús. Firme en Jesús. Firme. Los apóstoles, ¿cómo llegaron al cielo? Porque estaban firmes en Cristo. Firmes en el Evangelio. No en la ola que hay por ahí. Fulano de tal viene y ya todo el mundo va allá. Ay, déjame llevarle una corona al lindo que llegó aquí. Toma, vamos a adorarlo. No. Aquí la adoración es de Cristo. Aquí la adoración es de Dios. Sí, no, y se juntan 30,000 personas a adorar y llegó y tú ves que el cielo viene con 7 detrás. Y una vanagloria. ¿Sabes? Mire, no, usted no es Salomón. Jesús es mayor y te vas a quedar sin salvación. Digan lo que digan. Ah, que si lo que hablan las voces por ahí, pues las voces las usa Dios también. Hay voces que son de Dios y voces que no son de Dios. Hay que oír la voz de Dios. Y lo que no es de Dios, si Dios te dijo, viene para ti, esto, gracias. Dios me habló ya. Aleluya. Te puede hablar Dios personal, en un sueño, te puede usar un profeta, puede usar hasta una piedra. Pero también Satanás va a tratar de parar tu bendición, como con una confusión para evitar que tú te mantengas creyendo en esa palabra que has recibido. Tienes que mantenerte creyendo la palabra que recibiste del Señor, no importa lo que sea, gracias, sigue caminando. Porque el diablo va a tratar de impedir que tu propósito llegue a ese cumplimiento. Entonces tú tienes que hacer esa pelea. Tú y yo tenemos que hacer ese esfuerzo. No. Yo en mi casa serviremos a Dios. Pastor, desde que yo estoy aquí conectándome, yo he bloqueado una de gente en mi WhatsApp y lo he sacado porque me estoy dando cuenta y no he escuchado tu mensaje. No puedes oír a todo el mundo. No. Y te voy a decir algo. No importa la enfermedad que tú estés viviendo y no haya llegado la salud, ya eso está hecho. Y más, me han visto ya, porque estos videos se ven, y me han visto ya aquí, porque yo me veo, y siguen tirándome en WhatsApp. No le hagas caso. Entonces, exacto, no sean envidiosos, no sean queriendo como arrastrarme para... ¿Saben qué diría acá en esta iglesia? Y mandándome como mensajes. Cuando el Señor, porque no todo el mundo cae al Señor. Muchos hablan del Señor, pero no todos tienen el Señor. Muchos dicen Señor, pero no tienen el Señor nada.
El que tiene el Señor se queda donde Dios lo puso. Esos que andan brincando, ahí no hay ningún Señor. Y usted va a ver que el fuetazo lo van a coger. ¿Por qué? Porque están en desobediencia. Y la desobediencia acarrea maldición. O sea, cuando ellos se arrepienten, ¿verdad? Entonces la cosa cambia y se arregla. Pero mientras, no, ni de los pastores, no, mira, hay una ola también hablando de todo el mundo. Fulano, el pastor, el profeta. Si Dios no te manda a decir, mire, en boca ceja no entra mosca, calladito me veo más bonito. Baje la cabeza y sácase del corillo. Porque a Jesús lo cogían y los muchachos de las plazas y los fariseos, eso hablaban de él al lado de él y el mundo, mira, pero ¿cómo se sentó al lado de la prostituta? Y que él no sabe cómo es esa pecadora. Eso está en la Biblia. Por eso que les digo, tenemos que leer más palabras, tenemos que leer más evangelio, para que veamos lo que el maestro vivió, cómo quiere que nosotros seamos. Y toda esa gente en desorden, deséchenla. Fácil, usted le dice, yo le sirvo al Señor, soy una persona obediente, a Dios le gusta la obediencia. No voy contigo, bye. Y allá cuando usted vea, hermana Angélica sabe cómo es esto. Todos sabemos, yo también. Yo me caí 6 años y cogí más palos que bendito. Los peloteros esos que están en el parque batiendo la bola bastacho, y jodaba por todos lados. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la obediencia. Exactamente, obediencia. Entonces, para culminar, los que están pasando una prueba grande, ahí es que usted se va a fortalecer la fe. No dude en la fe, no, porque el Señor permite. No, que eso va a retrasar el milagro. Mientras más tú Fuerte, adorando, gracias Señor, qué bendición. Estoy sana, aunque te estés muriendo. Estoy libre, qué bueno, gloria a Dios, tengo vida. Pero si te queda, ay, me duele, me estoy muriendo. Entonces, no, el milagro tú mismo lo vas a atrasar. Porque el milagro va a moverse de acorde a la fe que sale de tu boca. Y de acorde a cómo tú busques tu milagro. Porque lo que estaba Bartimeo, ¿recibió el milagro en la esquina? No. Bartimeo gritó y después cuando le dieron la orden, tráiganmelo acá, entonces él caminó. ¿Dónde está, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres, Bartimeo? Que vea otra vez. Que según has hecho, has creído que se te haga. ¡Wow! Veo los hombres como árboles. No, espérate, Bartimeo, te falta todavía. ¡Ta! Y ahora, ¡wow! Mira. Porque él veía, pero cayó ciego. Parece que hizo algo. Aquel que estaba paralítico del pie a cabeza, lo encontró en el estanque Betesda. Y le preguntó, amigo, ¿qué pasa contigo? No, que el ángel cuando viene y mueve el agua, yo no tengo nadie que me empuje para allá, entonces aquí estoy toqueado. Y él le dijo, levántate y anda, coge tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó, ¿por qué? Porque él quería un milagro. Pero no tenía nadie que lo llevara hasta el milagro. Pero ¿qué pasa? El dueño de los milagros, el que manifiesta el milagro en poder, estaba al lado de él. Y le preguntó, y como vio que el hombre tenía fe para recibir el milagro que lo estaba esperando, levántate. Él accionó y se levantó. Y el espíritu que había en él se fue. Ahora, ahí está la profundidad. Hay espíritus que no se van a ir si no es con oración y ayuno. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Había un hombre, un niño lunático. Y se tiraba el cuerpo, el espíritu, al fuego, al agua, y él lo rodaba por todos lados, le metía con todo. Y los apóstoles echando fuera el demonio y no pudieron. Se lo traen a Jesús y le dijeron, tus apóstoles no pudieron sacar el demonio. Y él le dijo, hombre de poca fe, tráemelo acá. Y dice que la palabra que cuando se lo trajeron, dice que el demonio lo tiró al suelo y dio vuelta y cae, y Jesús lo echó, pero tuvo una pelea con el demonio. Porque hay demonios que no salen así porque sí, que tú le dices vete y ya. No, tuvo una pelea con el espíritu. Y después los discípulos aparte dijeron, ¿por qué nosotros lo echamos fuera y no salió? Ya tenían el poder de Dios. Y él le dijo, por su poca fe. Porque de cierto que si tienes fe como un grano de mostaza, dirá ese monte, quítate y échate al mar. Hay veces que nosotros hemos dicho algo, declarado algo, y a lo mejor no nos hemos dado cuenta que lo decimos nada más, pero no hay fe. Porque es que la fe tiene un poder.
Y después en adición le dijo, lo que pasa es que también hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Aleluya. Para que usted entienda, la enfermedad son géneros, espíritus. Y la ciencia es para la carne, pero el espíritu, si está en la mente, va a seguir atormentando la carne del cuerpo. Romano, ¿qué dice? Que Dios nos entregó una mente reprobada. Ahora estamos en Cristo, ¿para qué? Para que Dios arregle todas esas cosas. Pues entonces Dios va a traer un día donde Dios va a mostrar su bondad a través del poder de Dios en el Espíritu Santo. Pero nosotros, como Dios nos ha mandado, tenemos que mantenernos creyendo hasta que esa promesa sea manifiesta. Dios te prometió tu casa va a llegar a la iglesia. Dios te prometió a tus hijos, un día vas a vestirte y de momento llegó un hijo tuyo y mío, yo no te puedo atender, que yo voy para ir para mí, pero es que yo vengo para irme contigo. Mira que yo tengo esa lucha, vámonos a la iglesia, vámonos a la iglesia. El día que tú digas, ay, yo no le voy a decir más nada. Como digo, Cuando tú salgas por esa puerta, tú te lo cuentas. Ay, mi amor, estoy apurado, voy para la iglesia, te tengo que decir, no mami, pero es que yo vine para irme contigo. Yo creo que ahí te cae el bueno. Hay que llama al pastor que va a que oren por mí. Alaba. Yo no invito, yo dije, bueno, ya ustedes saben dónde están. Así que, el sello, yo lo sellé, lo tengo sellado. gloria a Dios. Lo tengo sellado. Vamos hasta el puesto de pie. ¿Alguien tiene una pregunta? Me lo enseño ya. ¿Alguien de vosotras? Porque los demás no están, o los que están ahí tienen una pregunta, pueden ponerla, pero ¿alguien aquí tiene una pregunta? ¿Quiere añadir algo? ¿Quiere comentar? ¿Quiere participar? Gloria al Señor. La palabra que está sembrada, esta va a dar fruto. ¿Oyó? Así que guárdese de las voces contrarias a lo que Dios dijo sobre su vida. Hasta ahora, yo me he guardado y mire, estoy de pie por gracia del Espíritu. Y yo me estoy guardando. Siga guardándose, orando, leyendo la palabra, los evangelios sobre todo, adorando a Cristo en todo tiempo, mencionando el nombre de Jesús. Los demonios a quien tienen miedo es al nombre de Jesús. Santo, aleluya. Pero no que en el nombre de Jesús como si fuera a hablar de Pepito, no. En el nombre de Jesús. En el Espíritu, creyendo que ese ser de Cristo vive en ti. No hay diablo que pueda pegarse. Porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo es posible que tú hables de Jesús y los demonios tengan al lado tuyo haciéndote la guerra? No concuerda. No concuerda Leviatán con Cristo. Hay que buscar si pasa algo el porqué. Ahora, Dios puede permitir que venga una prueba como la de Job. ¿Sabe para qué? Para darle tremenda pela al diablo y decirle, mira, te lo dije, no ibas a poder, le quitaste, le hiciste, mira todo lo que le has hecho, pero mira, todavía su integridad está de pie. Que tu integridad esté de pie hasta el final. Ponte de pie, iglesia, que nos vamos, gloria al Señor. Que tu integridad en Cristo esté de pie hasta el fin. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra he hablado, que nos bendice, que nos da vida, que nos levanta, que nos insta, que nos exhorta, que nos dirige, que nos amonesta, que nos ayuda a seguir adorándote, en espíritu en verdad, agradándote y manteniendo nuestros nombres escritos en los cielos. Guárdalos del mal, bendice este pueblo, los que faltaron también donde quiera que estén, bendícelo de manera especial. Y los que vienen de camino, los que están viendo en Facebook, glorifícate en el nombre de Jesús. Sana, levanta, ayuda por la llaga de Cristo. Hecho está, lo creemos. Y el pueblo que va para el cielo dice, Amén. Dios te bendiga, saludado, Dios bendiga a los hermanos, comparte el video y nos vemos el domingo. Alaba. Tu nombre poderoso de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Y por esta regla,